Hola, buenos días. Soy Marilixa Peña y hoy continuamos con el texto que estamos estudiando en Génesis capítulo 6, versículo 8 al 10 y Génesis 10, 1 al 32, donde dice el texto: Noé caminó con Dios y Noé era varón justo y perfecto en sus generaciones. Noé engendró 3 hijos que son: el mayor es Sem, Cam y Jafet. Estamos estudiando la palabra perfecto, porque ya vimos la palabra Noé caminó con Dios, Noé era varón justo y perfecto. Entonces estamos estudiando la palabra perfecto. Esta es la segunda parte de la palabra perfecto. Vamos a continuar hoy con la segunda parte de la palabra perfecto, y el texto bíblico para esa palabra de hoy va a estar en Deuteronomio capítulo 18. Así que vamos allá. Deuteronomio 18. Deuteronomio 18, versículo 10 al 13. Versículo 10 al 13. Eso es lo que vamos a ver para la palabra perfecto. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la palabra dice Jehová: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino. Dice, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Llegamos al texto, versículo 13. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. ¿Ok? Jehová está dando una lista al pueblo de Israel de todas las cosas que el pueblo de Israel no debe de hacer. Le dice que será perfecto delante de Jehová. Pero en este caso le dice, serás perfecto, pero esta palabra perfecto, que es la misma donde dice que Noé era perfecto en sus generaciones. En el caso de Noé, no, la palabra perfecto era, dice, en sus generaciones. O sea que ya expliqué que esa palabra perfecto quiere decir llegar a un espacio de tiempo donde algo se tiene que cumplir. Eso es perfecto. Pero en este texto que estamos viendo de Deuteronomio, la palabra perfecto aquí tiene que ver con no hacer un grupo de cosas que Jehová ha estipulado que no se deben de hacer. Porque lo voy a leer otra vez y pongan atención para lo que él está hablando. Dice Jehová: no sea hallado en ti, refiriéndose al pueblo de Israel, dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, como el fuego de Maloc y de todos esos dioses. Dice, ni sea hallado en ti quien practique adivinación. O sea, no se debe de hallar en ti quien practique adivinación. Dice, no se debe hallar en ti agorero. Dice, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Ok. Cuando Jehová dice aquí que no se ha hallado en el pueblo de Israel personas que hagan pasar a su hijo por el fuego, ni adivino o adivinación,
ni una persona que consulte a los muertos, que no sea hallado en el pueblo de Israel a todo este tipo de cosas, porque es abominación y por esta abominación Jehová echa a las otras naciones. Bueno, quiero que sepan que como la Biblia es espiritual, todo lo que ella habla es espiritual. Pero lo espiritual siempre repercute en la vida física o siempre tiene la vida espiritual, siempre, vamos a decirlo así, deja ver en la vida real, en blanco y negro, deja ver el estado espiritual de una persona en su vida física. Entonces, aunque el texto está hablando espiritualmente, porque la Biblia es espiritual, pero quiero que sepan, por ejemplo, la palabra hechicero en la vida espiritual no está hablando de un hechicero de esos que ustedes ven que usan las cartas, los caracoles, el palo mayombe, santeros, paleros, qué sé yo, tanta religión que hay. No está hablando de ellos en el sentido espiritual, porque ellos practican eso en lo físico, ¿verdad? Aquí te está hablando al pueblo de Israel en el sentido espiritual. Ya les dije que la Biblia tiene su propio lenguaje. Ya les expliqué en otros estudios anteriores que la Biblia, en el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo le llamaba parábolas, que es como decir algo en una forma de ejemplo, o se lo digo a Pedro para que lo entienda Juan, vaya, para entenderlo así. Entonces, en el Antiguo Testamento, esa palabra Jehová le llama el lenguaje de figuras. ¿Ok? Todo está en un lenguaje figurado. Entonces, en el lenguaje figurado, cuando él te está hablando de hechicero, uno está pensando en un hechicero literal. Pero aquí te está hablando espiritualmente, o sea, te está hablando de una persona que no necesariamente es que practica la hechicería literalmente, pero practica la hechicería espiritual. Hechicería que quiere decir crear, usar componentes o polvos o ciertas cosas o usar personas para crear un estilo de vida, vamos a llamarlo así, dentro de una nación, porque acuérdense que la Biblia toda tiene que ver con el sistema gubernamental del pueblo de Israel. Entonces, en voy a explicar algunas cosas a lo que el texto se está refiriendo. En este caso, la palabra perfecto quiere decir que el pueblo de Israel tiene que ser perfecto delante de Jehová, que no puede haber persona que pertenezca al pacto de Jehová con Israel, no puede haber hombre o mujer allí que haga pasar a su hijo por el fuego. Hacer pasar a su hijo por el fuego, en este caso, espiritualmente hablando, quiere decir una persona que pertenece al pacto, pero que su hijo o su hija no le importa lo suficiente como para que ese hombre o esa mujer se eduquen, bíblicamente hablando, para ellos educar a sus hijos y que de esa manera sus hijos aprendan lo que es bueno y lo que es malo en la vida, y de esa manera sus hijos no terminen siendo asesinos, violadores, narcotraficantes, estafadores, secuestradores, cualquier extorsionista, cualquier otro tipo de cosa, porque a ese estilo de vida Jehová le llama fuego. Perdón, que quiere decir vivir un estilo de vida donde todo el tiempo la persona, perdón, está sobresaltada, vivir un estilo de vida donde todo es sangre, sangre que corre por las calles, todo es dolor, todo es angustia, todo es sufrimiento, todo es muerte, todo es negrura, todo es agobio y dolor. A eso Jehová le llama fuego, ¿ok? Fuego de destrucción. Entonces, está prohibido delante de Jehová en este texto que el pueblo del pacto de Jehová haga pasar a sus hijos por el fuego. Pero no es que
no es que necesariamente, yo sé que en el tiempo antiguo la misma ignorancia bíblica de la gente hacía que algunas razas y personas creían en ciertos dioses o ciertas religiones donde literalmente agarraban sus hijos y se los ofrecían a sus dioses. O sea, mataban, literalmente mataban a sus hijos para ofrecérselos a sus dioses. Bueno, eso aplica aquí también, pero como la Biblia es espiritual, ella te está hablando a todo lo que tiene que ver con el espíritu o el entendimiento. Entonces, en este caso, Jehová está hablando que está prohibido por la palabra de Jehová que el pueblo del pacto de Jehová haga pasar a sus hijos por el fuego del dolor, el fuego del crimen organizado, el fuego de todo lo que tiene que ver con angustia y ser destruido. Ok, pero ¿cómo evitamos al crimen organizado? ¿Cómo evitamos el, que nuestros derechos sean violados por un sistema gubernamental? ¿Cómo evitamos que nuestros hijos o nosotros mismos seamos secuestrados, violados y asesinados? ¿Cómo evitamos vivir en un espacio de vida donde somos extorsionados todo el tiempo? ¿Cómo evitamos eso? No, es que no hay solución para eso, sí la hay. Es agarrar a todos los asesinos y meterlos en una cárcel. Bueno, eso es una solución, pero no es la solución bíblica. Y voy a explicar por qué no es la solución bíblica. Acuérdense o acordémonos que esos muchachos que se convierten en narcos, asesinos, violadores, extorsionadores, secuestradores, etcétera, etcétera, acuérdense que esos muchachos son nuestros hijos. Entonces, si son nuestros hijos, ¿cómo terminan convirtiéndose en eso? Bueno, aquí está la respuesta. La respuesta es que los responsables de que nuestros hijos terminen allí, los responsables son primeramente sus padres. Por eso aquí el texto está hablando al pueblo de Israel en general. Dice Jehová al pueblo de Israel del pacto. Dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Ya desde allí te está hablando quien haga pasar a su hijo o su hija por destrucción. Entonces, eso es lo primero. Los primeros culpables son los padres. Los segundos culpables son los ministros trabajadores del evangelio, sea sacerdote católico, sea pastor cristiano, sea lo que sea, ¿ok? Pero que trabaje la Biblia. Y los terceros, por llamarlos así, que son los responsables de que estos hijos terminen siendo pasados por el fuego, son todas las personas encargadas del sistema gubernamental de la nación donde viven estas personas o de la nación de donde se está hablando el caso. Entonces, aquí la palabra nos está dejando saber que está prohibido por Jehová que nosotros seamos personas descuidadas con respecto al estudio bíblico, con respecto a la oración, con respecto al ayuno, y que descuidados, no solo nosotros como padres, pero descuidados en enseñarle la palabra a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque es en la enseñanza de la palabra que nuestros hijos van a meditar en su vida. Acordémonos de una cosa, los padres somos responsables de nuestros hijos mientras nuestros hijos son menores de edad, pero ya cuando nuestros hijos llegan a la mayoría de edad, siempre los hijos toman sus propias decisiones de cómo van a manejar su vida. Entonces, hay padres que cumplen con Jehová en enseñarles la palabra, enseñarles lo que es bueno, enseñarles lo que es malo, tratar de crear y de encasillar a sus hijos en un camino recto, en un camino con buena moral, en un camino donde ellos vayan a ser bendecidos en su vida y no maldecidos, o vayan a ser bendecidos y no destruidos. Pero a veces
Esto pasa a veces los padres cumplimos con todo eso, pero cuando los hijos son grandes, hay hijos que deciden siempre escoger el camino malo. Y ya en ese caso uno no puede hacer nada más que recordarle a los hijos lo que se les enseñó en toda la formación durante vivieron con los padres. Pero la decisión final de cómo quieren vivir su vida ya es de ellos. Pero aquí hay un punto. Cuando los padres cumplimos con formar a nuestros hijos, bíblicamente hablando, siempre va a haber una pequeña cantidad de hijos que se van a corromper. Siempre. Pero va a ser una cantidad mínima. La mayoría van a seguir el camino recto que los padres le han enseñado. Y de esa manera el Señor nuestro Dios va a tomar a estos hijos y los va a ayudar a construir sus vidas en una manera buena, en una manera apropiada para que salgan adelante en la vida hasta que el Señor los recoja. Entonces, en este caso, dice Jehová que una persona que pertenece al pacto de Israel le tiene que ser perfecto. Ese es el mandato, porque dice, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Tiene que ser perfecto en el sentido de enseñar la palabra a todos sus hijos. Y luego dice Jehová, no sea hallado en ti quien practique adivinación. Entonces nosotros estamos, por ejemplo, viendo a una persona que practica la adivinación, por ejemplo, vamos a decir en este caso los leedores de cartas. A hombres y mujeres que se dedican a leer las cartas, a leer caracoles, a leer huesos de muerto, a leer otros tipos de cosas que se usan en la adivinación. Estaríamos hablando de eso. Eso es cierto, porque ya les dije, la Biblia es espiritual, pero también repercute en lo físico. Pero en realidad la Biblia, como es espiritual, ella aquí no está hablando de una adivinación literal, sino está hablando que no haya en el pueblo de Israel quien practique la adivinación bíblica, porque todo lo que la Biblia habla se refiere a ella misma. Entonces, ¿qué es practicar la adivinación bíblica? Bueno, practicar la adivinación bíblica es hablar de la palabra de Dios o predicar o enseñar, o hablar de ella sin entender lo que la Biblia dice. Pues claro, si yo me pongo a hablar cosas de la Biblia sin yo saber exactamente qué es lo que estoy hablando de la Biblia, pues estoy practicando adivinación porque estoy adivinando algo. No estoy hablando o predicando la palabra que realmente nuestro Señor nos dejó, sino que estoy adivinando. ¿Adivinando por qué? Pues porque no sé exacto la adivinación. Entonces, si ustedes se fijan, si analizan el texto realmente apropiadamente, en el versículo 10 dice que no sea hallado en el pueblo de Israel nadie que pase a sus hijos por el fuego. Ya expliqué qué quiere decir eso. Entonces, si ustedes analizan, se fijan que para que nuestros hijos no pasen por el fuego de la destrucción, nosotros tenemos que enseñarles Biblia desde chiquitos, a orar, predicarles, darles consejo bíblico. Todo es Biblia, 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 Biblia hasta que crezca. Perdón. Ahorita, en el mismo capítulo, el mismo versículo 10 dice, no sea hallado en ti quien practique adivinación. Adivinación bíblica. O sea, que lo que en realidad Jehová recalca de una manera y de otra manera y una vez y otra vez, constantemente, lo que se recalca es que no puedes, como pueblo del pacto de Jehová, no puedes, no te está permitido que tú traigas hijos a este mundo y los críes como animalitos. No está permitido eso. Dentro del pacto de Jehová, nuestros hijos son los próximos príncipes, princesas, los próximos reyes y reinas y los próximos sacerdotes y servidores de Jehová. Por lo tanto,
tienen que ser personas bien estudiadas o bien entendidas en la Biblia. Entonces él está hablando de esa adivinación. Ahora se hagan la pregunta, ¿cuántas personas no hablan de la palabra de Dios hasta en su casa con sus hijos y lo que hablan son adivinanzas? Porque están adivinando una palabra que realmente no saben, que realmente así dice el diccionario bíblico que eso es. O es una conjetura que usted está haciendo que cree que aquello es así, pero realmente no es así. ¿Ok? Entonces, eso es en el sentido bíblico. Ahora, ya les dije que este asunto de cuando uno no trabaja el área espiritual va a tener repercusiones en lo físico. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una nación deja de trabajar el área espiritual de la Biblia en una manera abundante, o sea que siempre hay gente que trabaja la Biblia, pero son muy poquitos en una nación y vamos a decir, son un 5% y un 95% son ateos, son personas brujas, hechiceras, vamos a decir, leedores de cartas, de huesos de muertos, de caracoles, de estos palos mayomberos, etcétera, etcétera. Cuando una nación empieza a crecer en adivinadores, ya estoy hablando literal, ¿ok? Ya no estoy hablando de adivinadores bíblicos, sino literal. Cuando una nación empieza a crecer en personas brujas, hechiceras, palomayomberos, ¿ok? En todo este tipo de los leedores de cartas, leedores de la mano, gitanos y que no sé qué. Cuando una nación empieza a llenarse de este tipo de personas, la respuesta es una sola. La respuesta es que esa nación está pobre, totalmente hablando, de educación bíblica. O sea, estamos hablando de una nación donde se ha levantado todita una generación completa, por lo menos esa nación ha vivido 50 años, esa nación ha existido 50 años de edad, donde se ha levantado todita una generación que ahora ya tienen 50 años, 60 años, y otra generación de jóvenes que vienen atrás de esas personas, y todos ellos son personas que no le tienen temor a Dios. Y cuando digo no le tienen temor, me refiero no le tienen temor en el sentido de la palabra. Tal vez son personas, que tienen temor a Dios, pero tal vez son personas que tienen temor a Dios en el sentido de decir, ay Señor, perdóname si estoy haciendo esto mal, porque quiero que sepan que literalmente en las personas que practican las cartas, lecturas de mano, lecturas del ojo írico y de lecturas de esto y de aquello y brujos y hechiceros y todo eso. En ese mundo se mueve mucha gente que le tiene temor a Dios. Yo sé que muchos cristianos van a decir que yo estoy equivocada en eso, pero no es así. He vivido lo suficiente para saber de lo que estoy hablando. En ese mundo se mueve mucha gente que le tiene temor a Dios en sentido de decir, ay Señor, perdóname si yo estoy haciendo esto mal, si yo no lo entiendo, discúlpame, pero no lo sé. ¿Ok? En ese sentido le tienen temor. Pero acuérdense que la mayoría de las personas no saben Biblia. Entonces, al no saber Biblia, pues aunque le tengan temor al Señor, siguen haciendo esos tipos de trabajo. Entonces, ¿cuál es el asunto aquí? El asunto es que cuando este tipo de personas empiezan a crecer en una nación y a crecer en una nación, y por donde quiera que vas en la nación, hayas adivinos, hayas hechiceros, leedores de carta y leedores de la mano y de esto y de aquello, esa señal lo único que te tiene que decir es que en esa nación el trabajo de los evangelistas, de los misioneros, de los pastores, de los sacerdotes,
es un trabajo muy pobre y muy chiquito o muy poquito. Necesitamos entonces crecer en evangelismo de calle, necesitamos llegar a esos hogares, necesitamos llegar a un punto donde las personas que están viviendo su vida equivocadas con respecto a la palabra del Señor, estas personas vengan a darse cuenta que el Señor los ama y que por lo tanto, si ellos le tienen temor al Señor todavía mucho más, entonces, por lo tanto, es tiempo que si ya el Evangelio llegó, es tiempo de que nosotros hagamos todas estas cosas que estamos haciendo mal a un lado y que vengamos a abrazar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que vengamos a estudiar la Biblia para entender la palabra del Señor, perdón, y de esa manera empezar nosotros a abandonar todas estas cosas. Porque hay un detalle en todo esto. Es bien fácil juzgar, decir, ay, te vas a ir al infierno, que no sé qué, porque estás haciendo esto y estás haciendo aquello. Bueno, eso es bien fácil, pero ahora viene la pregunta. Usted que está con el dedo puesto condenando a los brujos, a los hechiceros, a los palomayomberos y a los santeros y a los de estos y a los aquellos, usted es una persona que ha consumido todo su dinero que usted gana, todo su tiempo que usted tiene, toda su educación, su carrera. Usted la ha invertido todo eso en el Evangelio de Cristo. Lo ha invertido todo para acabar con la brujería en su país, con la hechicería, con el santerismo, el palomayombismo. Ha invertido usted todo eso para acabar con eso. ¿O usted es del tipo de cristiano que simplemente abre la boca y apunta con el dedo para condenar? Porque si usted es de ese tipo de cristiano, en nada está de la cristiandad. Porque nuestro Señor Jesucristo, o Jehová de los ejércitos, o el Señor, como usted le llame, no necesita a ninguno de nosotros para condenar a nadie. Él solito puede condenar al que tenga que condenar y no ocupa de nosotros. Nosotros, nuestra responsabilidad y nuestro trabajo en lo que es ver todo centavito que nos entre a nuestra vida, ver cómo lo invertimos en llevar el Evangelio, llevarlo a las calles, llevarlo a las naciones. Todo el conocimiento bíblico que tenemos que invertir ese tiempo para predicar o para enseñar el Evangelio. ¿Por qué? Porque estas personas solo así van a poder salir del fuego en el que han metido a sus hijos, del crimen organizado, de la brujería, de la hechicería, del palomayombeo y de todo lo que usted se pueda imaginar. No es criticándolos y condenándolos y mandándolos al infierno por hechiceros y por esto. No es así que los vamos a sacar de sus creencias. Como los vamos a sacar de sus creencias es predicándoles la palabra así, sencilla, directa y al punto. Y ya aquellas que ya les dije que en ese mundo se mueve mucha gente que le tiene temor al Señor, en ignorancia bíblica, pero le tienen temor. Entonces aquellas personas que tienen cierto, vamos a decir, cierto apego a Dios o cierto cariño a Dios, cuando ya una persona empieza a estudiar constantemente o a oír constantemente Biblia a través de radio, televisión o de una amistad que constantemente le esté dando consejos bíblicos, la persona va a empezar a interesarse porque como ya tiene algo en su corazón que le llama la atención de Dios, entonces la persona va a empezar a interesarse en las cosas de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. Porque de otra manera nosotros nunca vamos a lograr agarrar el pueblo que está en ignorancia bíblica
y hacerlo perfecto para el Señor. Porque la palabra perfecto, que es la que estamos estudiando aquí te dice que alguien perfecto es alguien, dice que no hace pasar a su hijo por el fuego, ya expliqué eso, dice que es alguien que no practica adivinación o sortilegio, y luego te dice que no es un agorero, no es hechicero, no es encantador, no es adivino, no consulta muertos. Entonces, una persona que, para que ustedes me entiendan, una persona que consulta muertos, una persona que es encantador, que es adivino, que es agorero, que es hechicero, que practica adivinación, el que hace pasar sus hijos por el fuego, una persona así no es perfecta. ¿Y qué quiere decir ser perfecto en la Biblia? O sea, perfecto en la Biblia quiere decir estar listo para que el Señor te tome en pacto. Oh, eso es lo que es, así de sencillo. Entonces, para que ayudemos a nuestra gente, porque es nuestra gente, ayudemos a nuestra gente a que dejen la brujería, la hechicería y el palo mayombeo, el santerismo y todo este tipo de cosas, para que dejen eso y se concentren directamente en la palabra del Señor y en el reino del Señor. Ellos tienen que tener personas bien cerca de ellos que constantemente les estén predicando la palabra. Entonces, si nosotros lo que hacemos es condenarlos, nosotros no los estamos ayudando en nada. Lo que estamos haciendo más bien es condenándonos nosotros mismos, porque nosotros mismos estamos tomando el papel de Dios. Entonces no es eso lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer es, como hermanos en Cristo, al mismo nivel, tenemos que llegar con ellos y explicarles. Claro que va a haber muchos de ellos que nos van a rechazar y nos van a decir que no, que ellos tienen su religión y que no están dispuestos a cambiarla y que no les interesa. Y está bien, el que hable así está bien, hay que respetarle su creencia y su asunto y apartarnos, seguir nuestro camino. Pero en ese grupo vamos a hallar personas que sí les va a interesar las cosas del Señor, para que de esa manera nosotros los eduquemos, para que ellos vayan dejando esas cosas. Acuérdense que esas cosas son parte de la cultura de nuestra gente. ¿Por qué de la cultura? Pues porque esto no es de ahora, esto viene de miles de años, desde que el hombre es hombre en el globo terráqueo, desde que la Biblia es Biblia. Entonces, una cultura no la puedes arrancar o quebrar o desaparecer de un día para otro. Toma años de educación y de una buena educación bíblica para quebrar esas cosas. Entonces, estos hombres y mujeres que están metidos en estas cosas, no es de denigrarlos, ni de tratarlos mal, ni de verlos mal o de hacerlos menos. Todo lo contrario, los tenemos que ver con cariño. ¿Por qué? Porque es con cariño que los vamos a poder traer al camino del Señor. Y eso es lo que necesitamos. Ya se los dije, no vamos a vencer al crimen organizado, no vamos a vencer a los secuestradores, a los violadores, a los asesinos, a los narcos, a los que cobran dinero por piso, que por impuesto de guerra y que esto y que aquí. No vamos a vencer a eso si nosotros no enseñamos la Biblia en nuestras casas. Es obligación de nosotros, los que ya somos adultos, de ir educando a nuestros hijos que van naciendo y van creciendo. A ellos es que tenemos que educarlos para que no se conviertan en eso que acabo de mencionar. Entonces, esto es lo que quiere decir la palabra perfecto. Dice Jehová, entonces, perfecto serás, le dice a Jehová, dice Jehová al pueblo de Israel, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. O sea que no puedes practicar nada de esto, tienes que ser perfecto delante
de Jehová, tu Dios. Entonces aquí lo voy a dejar, nos queda un estudio más, la parte 3 de la palabra perfecto, ¿ok? Así que cuídense mucho, que el Señor me los bendiga. Si el Señor permite, nos vemos pronto en este mismo canal.